vamos a cerrar este tema en el que hemos revisado muchos conceptos sobre el espacio turístico natural, hablando de un concepto más, muy importante por cierto, y es la capacidad de carga. Como te he dicho a lo largo de esta unidad, debemos agradecer el trabajo que hizo Roberto Bullón para dar una conceptualización a todos estos temas, para darle una consistencia, y este en particular me parece una aportación muy significativa, porque cuando se hace en realidad se hablaba bastante poco en aquellos tiempos, en las finales de los 70, del componente, digamos, de la fragilidad de los ecosistemas, que nos llevaría después a determinar una capacidad de carga ecológica. Hoy parece obvio que esto debería considerarse cuando se hacen trabajos de planificación del espacio natural. Bueno, sin más, si están ustedes de acuerdo, vamos adelante con los temas. Insisto, es una parte muy breve ya para cerrar la unidad. Primer concepto, distancia personal o burbuja ecológica, son sinónimos, ¿no? Justo hoy que está tan en boga este concepto del distanciamiento de las personas, bueno, pues lo vas a poder tener muy fresco en la mente. ¿Qué es una burbuja ecológica? Bueno, pues es un área determinada, dotada de fronteras invisibles, mucho ojo, son fronteras invisibles que circundan a las personas, el cuerpo de las personas, y en la que los intrusos no debieran penetrar. En esta burbuja ecológica se plantean dos tipos de relación: el hombre con el hombre y el hombre con el medio ambiente. Cuando digo hombre, obviamente me refiero al género humano. Bullón identifica entonces 4 tipos de distancia personal. Por un lado, una distancia completamente aislada, luego una de proximidad, luego una de conjunto y finalmente una de contacto. También podríamos decir que son los tipos de burbuja ecológica. Me parece a mí que probablemente el de contacto sea un concepto para efectos turísticos más bien irrelevante, pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos siguiendo los propios esquemas de Bullón. El primer caso, imagínate que estamos en el medio ambiente natural, estamos probablemente en esa parte a la que llamamos el espacio natural virgen, y la burbuja ecológica es un espacio muy amplio cuando nos referimos a una actividad aislada de carácter solitario. Es decir, está el ser humano y prácticamente tiene para él solo el disfrute de la naturaleza. El turista es un actor y es también un observador. Me parece que es muy válido el concepto, pero creo que en la práctica es más bien difícil de aplicar porque pues normalmente las personas no viajan solas. Hay algunos casos que sí, pero lo normal no es así. Y normalmente al interior de un área natural protegida, donde me imagino que es que se pudiera, digamos, estar valorando este asunto, pues tampoco es que entren de una en una, ¿no? El segundo tipo de estas burbujas ecológicas, esta distancia personal, son las actividades aisladas en grupo. También aquí hay un papel turista, actor, observador. Yo diría que este es sí parte de la normalidad. Muy poquitas personas, una cierta interacción entre ellos, pero sobre todo con la burbuja ecológica amplia que supone el espacio natural. En algunos lugares, digamos, habida cuenta de determinar la capacidad de carga, que vamos a hablar un poco más adelante, esto sí podría gestionarse. Tercer lugar, que yo creo que es el más común,
es una burbuja ecológica, un tipo de distancia personal de excursiones grupales, ¿no? Aquí el turista normalmente juega como observador, y también es otro, digamos, dice Bullón, actor observador, ¿no? Es menos actor, es más observador probablemente. Y si te fijas, las burbujas que están sobre las personas, digamos, ya no es ese espacio tan grande, se ha reducido sensiblemente a cambio de un aprovechamiento más intensivo de los atractivos, ¿no? ¿De qué tamaño es el grupo? Bueno, eso dependerá, otra vez insisto, de la capacidad de carga, concepto que será abordado un poco más adelante, ¿no? Luego tendríamos, dice Bullón, una actividad en conjunto. Imagínate un tema de un estadio de fútbol o quizás un concierto, en donde el turista participa como actor o como observador, creo yo también, ¿no? Finalmente, el último es la actividad de contacto. Yo creo que esto, digamos, otra vez, desde el punto de vista turístico no es relevante. Bullón la ejemplifica diciendo que este es el caso de la danza, ¿no? Pero bueno, pues, está bien, pero pues no creo que sea lo más relevante. En todo caso me quedaría con la actividad aislada solitaria o con grupos pequeños y con la actividad de excursión en grupo. Yo creo que son los conceptos que debíamos tener presente y en los que, de tener una burbuja ecológica muy amplia en el primer caso, pasamos a burbujas ecológicas más bien reducidas cuando tenemos excursiones. Te decía yo que había una capacidad de carga, y esta capacidad de carga pues tiene, digamos, tres dimensiones. Por un lado, la capacidad material, en segundo lugar, la capacidad psicológica y finalmente la capacidad ecológica. Vamos viendo cada uno de los conceptos. En primer término, la capacidad material, y entendemos que esta se refiere a las condiciones de cualquier superficie, ya sea esta de agua o terrestre, y se determina en función de las características geográficas, geológicas, topográficas, de la vegetación, de las condiciones de seguridad que se fijen para que la visiten los turistas. Puede ser incluso el propio tamaño del sendero, cuántas personas caben por ahí. Estamos en la parte material, ¿no? O sea, cuántas personas pueden visitar, un sitio, dadas las condiciones que presenta ese sitio. Sin más, las condiciones materiales, subrayo, las condiciones materiales. En segundo lugar, ya no desde el punto de vista material, territorial, sino desde el punto de vista de las personas, nos referimos al número de visitantes simultáneos que puede acoger un área natural, permitiendo que todos obtengan una experiencia satisfactoria. Es decir, en qué momento las personas dejan de sentirse cómodos, estaríamos, digamos, llegando a ese límite de la capacidad psicológica. Yo incluso creo, si me apuras, que podríamos hablar de una suerte de capacidad sociopsicológica, porque las sociedades inciden en cómo es que las personas actuamos con referencia a nuestro espacio vital. Si tú viajas a China, por ejemplo, las personas no se incomodan si están a una distancia más cercana que la que normalmente tendríamos nosotros. Igual puede suceder en Europa. Nosotros somos quizás más sensibles a que una persona se sitúe cerca de nosotros. En todo caso, la capacidad psicológica debe ser tomada en cuenta cuando se diseña lo que se va a hacer en la planificación física dentro del área natural. Tú no quieres que el turista no tenga una buena experiencia. Si va a descubrir, digamos, algo, tú quieres que se sienta el turista eso, como un descubridor, no como un turista masivo. Finalmente tenemos la capacidad ecológica, y esta se refiere, digamos, no es solo la capacidad material, sino las condiciones medioambientales en donde los atractivos
no son expuestos a algún tipo de degradación, ¿no? Bouillon dice que se refiere a la cantidad de días por año, al número de visitantes simultáneos y el número de rotaciones diarias que puede absorber un área sin que se altere su equilibrio ecológico. Me viene a la mente que esta consideración de equilibrio ecológico debería ser también puesta en la práctica, no solamente de cara al medio ambiente natural, sino, digamos, a la fragilidad del propio atractivo turístico, y podría aplicarse, así como hay una capacidad ecológica, una capacidad, digamos, de cara a el patrimonio cultural. Y se me ocurren dos ejemplos muy concretos. Los sitios arqueológicos pues deberían tener una cierta límite de visitantes para no poner en riesgo las propias condiciones del atractivo, más allá de la capacidad material y la capacidad psicológica. Por eso se ha venido prohibiendo en algunos sitios ya el subir a las pirámides, una práctica muy mexicana, por cierto. En Teotihuacán, la pirámide de la Luna ya no se puede subir, en Chichén Itzá ya no se puede subir al castillo, en fin. Un ejemplo internacional, en Altamira, en las famosas cuevas de Altamira en España, pues ya no es posible ingresar a los sitios donde están las pinturas rupestres de manera masiva. Ahora es muy selectivo, y para resolver una demanda alta lo que hicieron fue hacer, imagínate tú, una especie de reproducción a un lado de las cuevas de Altamira, en la que tú entras, está esa réplica de la cueva con cada uno de los detalles de su conformación interior, y ahí pues se encuentra una réplica de esas pinturas. En resumen, pues la capacidad del paisaje natural tiene que ver con los tres tipos de capacidades: material, psicológica, ecológica, con estos apuntes que hemos dicho. En la psicológica, pensar que puede haber un espacio para lo socio-psicológico, y en la ecológica, pensar que puede haber un espacio también para la capacidad de no degradación del patrimonio cultural. En cada una de ellas se puede definir un tipo de uso restringido o intensivo, depende de las condiciones particulares de ese atractivo, de ese espacio natural, y los factores que condicionan cada uno de los tipos son, en el caso de la capacidad material, la propia condición geográfica del terreno, la seguridad del turista y las actividades que se programan. En el caso de la capacidad psicológica, pues es la propia burbuja ecológica y también las actividades que se programan, lo que aplica también para lo sociopsicológico, aunque aquí podría variar en función del segmento de mercado al que te estás dirigiendo. Finalmente, en el tema ecológico, aquí es la fragilidad de los ecosistemas y el riesgo de deterioro del ecosistema, o, cuando introdujimos la parte cultural, el riesgo de deterioro del bien cultural. Hasta aquí llegamos, finalmente cerramos este 4.6 y nos queda solamente un punto más para concluir la unidad. Eso lo veremos en el siguiente video.